problema de la población, diferentes problemas para nuestra función exponencial. Por ejemplo, la de interés compuesto. Vamos a ver si encontramos aquí un problema, ¿ya? La función exponencial está presente cuando se quiere calcular ese tipo de interés. Primero se toma una cantidad de dinero P inicial, puede ser por ejemplo 100 soles, que se va a invertir a una tasa de interés con un cierto periodo. Después de cierto periodo, vamos a tener una cantidad adicional, ¿no es cierto? De la cantidad P tenemos, inicialmente tenemos una línea de tiempo, aquí una línea de tiempo, en un tiempo inicial tenemos a P, tiempo cero. Y pues existe una tasa de interés, vamos a llamarle I, el cual va a ser el interés. Interés del tipo compuesto. Entonces pasa un tiempo 1, y a la cantidad inicial, el cual se puede considerar como el capital, se le va a añadir el capital multiplicado por el interés. O sea, si por ejemplo aquí teníamos 100 soles, aquí tenemos 100 más el interés multiplicado por 100. Si el interés es de 1%, entonces aumentó en un sol, ¿no? En el siguiente periodo tenemos 101 soles. Y a ese nuevo resultado le vamos a sumar ese valor, vamos a poner que es un valor P1, ¿no? P1. Entonces pasa otro tiempo T y ya tenemos un valor P sub 2, el cual sería el valor P sub 1 anterior más, con la nueva tasa de interés, sería el valor P sub 1 multiplicado por I. Entonces, suponiendo que esto es un valor de 100, con una tasa de interés de 1%, el siguiente sería 101. ¿Cuánto será el siguiente valor? ¿Cuánto sería el siguiente valor? No sé si es un problema de mi computadora, pero no logro escucharles tan bien que digamos, ¿ah? No sé si podría acercarse a su micrófono de repente. Sería 202, profesor. 201, perdón. 201. Dos. 202. 102.01. Eso es. 102.01, ¿no? Sería el valor de 102.01, Sí, sí, sí. 1% sube ¿no? cada vez que se Y este valor capitaliza, sube ¿no? de 1%, ¿no? Entonces, usted se da cuenta que el valor siguiente no aumentó en 1%, en un sol, ¿no? O sea, el primer cambio fue de un sol.
de 100 a 101. Entonces, muchos pensarían que el siguiente valor es de 102, pero en realidad a este nuevo valor es el que le vamos a aplicar el interés. El interés multiplicado por el nuevo valor, que nos da un valor de 102. Y esto es lo que con esto es lo que trabajan los bancos, ¿no? Cuando te realizan un préstamo, digamos que te prestaron 100, ¿no? En el siguiente mes ya estás pagando un interés, pero en el siguiente mes estás pagando interés del interés, ¿no? Te estás pagando el capital y también estás pagando el interés. O también cuando nosotros destinamos nuestro dinero a plazo fijo, lo introducimos al banco, el banco nos va a dar un interés, ¿no? Entonces nuestro dinero va ganando cierto interés a determinada tasa, ¿no? Entonces, este es el tipo de interés con el que trabajan los bancos, ¿no? Comúnmente. Hay otro tipo de interés que es el interés simple, ¿no? En el cual se le va a añadir una tasa fija, ¿no? Mes a mes o año a año. Entonces, esta sería una de las aplicaciones de la función exponencial, ya que cuando nosotros avanzamos, si nosotros quisiéramos escribir todo en función de P, que es lo que comúnmente se hace, se trabaja con un valor presente, un valor futuro, una tasa de interés y todo se lleva al presente, ¿no? Para saber, por ejemplo, el tipo de cuando se quieren hacer proyecciones de las empresas, se trabaja, por ejemplo, a 5 años, ¿no? Y se quiere hacer una proyección para mirar la rentabilidad. Entonces, todo se va a llevar al presente, todo se lleva al presente, a través de una fórmula que es similar a la del interés compuesto. Entonces, vamos a llegar a la siguiente fórmula de nuestro interés compuesto. Voy a mostrar. Ahí lo tenemos. Tenemos un valor presente P y haciendo cálculos por 1 más la tasa de interés anual dividido entre el número de veces que el interés se capitaliza por año. En este caso, el valor R entre N viene a ser I. Elevado a ese valor N multiplicado por T. T es el número de años. Note que en este caso todo está expresado en años. Si no fuera así, usted lo representa en años, ¿no? Hace la conversión en años. Y este es el valor A, sería como el valor futuro, sería el dinero acumulado después de T años, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplito. Dice, una suma de $1,000 se invierte a una tasa de interés de 12% al año. Entonces, ¿quién sería el valor P?
Sería 1000, ¿no? Es el valor principal o el capital, ¿no? Que se va a invertir a cierta tasa. Encuentre las cantidades de la cuenta después de 3 años. Entonces aquí vamos a determinar el valor, la cantidad después de 3 años, ¿no? Después de 3 años. Que sería el valor P, que corresponde a 1000, por 1 más la tasa. ¿De cuánto es la tasa? 12% al año, ¿no? 12% o 0.12, que es lo mismo, con decimales, dividido entre el número de veces que el interés se capitaliza por año. Entonces aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces se capitaliza el interés? Sí, aquí dice, ¿no? Se capitaliza de forma anual. Entonces, no, 3 vendría a ser el tiempo, ¿ah? Cuidado ahí. 3 vendría a ser el tiempo. Dice, encuentra cantidades después de 3 años. El valor T es 3. N es el número de veces que se capitaliza por año. Entonces, la capitalización se va a realizar por año. No sé si han escuchado interés anualmente, ¿no? Interés diario, interés mensual o interés anual. Generalmente los bancos te dicen, nosotros trabajamos al 12%, ¿no? Pero usted, siempre que le digan eso, usted debe preguntar, ya, pero ¿qué tipo de capitalización es? Porque si usted me dice el 12%, entonces, ¿12% qué? ¿Anual, mensual, bimestral? Entonces, generalmente el banco no te explica esto, ¿no? Y usted dice, 12% es una buena tasa, ¿no? Pero el tipo de interés es mensual. Entonces, mes a mes va a aparecer un 12%, ¿no? Que acumulado va a resultar en una tasa mayor al 100% anual, ¿no? Que es una tasa elevada, es una tasa bien elevada. Generalmente los bancos te prestan así, ¿no? Y si son cajas, este, la tasa es mayor todavía, ¿no? ¿Sí? Si son financieras, esos te cobran más todavía. Tienen una tasa de interés mayor. Pero aquí te dice que la capitalización es anual. Es decir, aquí el tipo de interés se capitaliza de forma anual. Es decir, el valor de n es igual a 1. Si te dice, si el problema te dice se capitaliza, por ejemplo, semestralmente, en el año hay 2 semestres, ¿no? Entonces, ustedes se preguntan, ¿cuántas veces el interés se capitaliza por año? Si es en la capitalización semestral, en el año hay 2 semestres y el valor de n sería 2. ¿Cómo? Sí, 12% al año. La tasa de interés de 12% al año. Ese es el valor de R. La tasa de interés por año es del 12%. Ese es el valor de R, ¿no? N es el número de veces que el interés se capitaliza por año. Si fuera una capitalización semestral, el valor de N sería 2, porque en el año hay 2 semestres. Si la capitalización fuese, a ver, ¿qué le ponemos? Mensual. Si la capitalización fuese mensual, ¿cuánto sería el valor de N? 12. Sería 12, ¿no? Porque en el año hay 12 meses. ¿De acuerdo? A eso se refiere con este valor de N, ¿ya? Entonces, N es el número de veces que el interés se capitaliza por año. En el problema se capitaliza de forma anual, entonces en el año pues sería con N igual a 1. Y eso elevado a la N, que es 1, por el tiempo, que viene a ser 3, después de 3 años. De esta manera hemos determinado
la cantidad después de 3 años, ¿no? La cantidad que hay en la cuenta después de 3 años. Bueno, hagamos el cálculo. 1.404.98 $, ¿no? 928. O sea, 93. Dos decimales. Siempre se trabaja con dos decimales. Entonces, esa sería la cantidad que hay después de 3 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito, ¿ya? Estos ejemplos los estoy tomando del libro de James Stewart, ¿ya? Yo les muestro para que digan, no digan después, no, el profesor se esconde, no dice nada, ¿no? ¿De dónde estará sacando? ¿Para qué? Para que tome el examen, ¿no? ¿De dónde sacará? Bueno, sacamos de aquí, de la página 309 del libro de James Stewart. En el PDF sería la página 338, ¿ya? No coinciden porque al inicio hay una introducción. Vamos a ver este ejemplo. Son ejemplos básicos en realidad, ¿ya? Vamos a tomar uno de ellos. Ahí está. Dice el problema. Se invierten $500 a una tasa de interés. Vamos a construir el problema, ¿no? El valor de 500 sería para nosotros el principal, ¿no? O el capital. A una tasa de interés de 3.75% por año, ¿no? Si la tasa no es tasa de interés anual, usted, por ejemplo, si fuera mensual, usted hace la conversión. En este caso, el valor de R es de 3.75, capitalizado trimestralmente. Entonces aquí la capitalización es trimestralmente. Entonces aquí yo me pregunto, ¿ya? ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. 4, ¿no? 4. Entonces, muy bien, 4. Entonces el valor de N sería 4. Encuentre el valor de la inversión después de 10 años. Entonces el valor de la inversión después de 10 años será el capital, que son 500, por 1 más la tasa de 0.0375, ¿no? Eso es 3.75% al año. Usted lo divide entre 100 y va a obtener ese valor. Dividido entre N. Dividido entre N. N es 4 por, bueno, elevado a la N, que es 4, por el tiempo, que es 10. ¿De cuánto estamos hablando? 726,23.
726.23, ¿no? Sí. $323. Se obtienen después de 10 años, ¿no? El ejercicio es similar. A ver, ustedes me dirán cuánto... Hagamos el cálculo, a ver. Me dicen qué valor obtienen, por favor. $6.315,58. Sí, bastante, me salió igual. 6.315. 6.315.58. .58. Ya tenemos la primera aplicación de la función exponencial. ¿De acuerdo? Después existen otras aplicaciones, como les decía, sobre crecimiento poblacional. ¿Qué más tenemos? Rendimiento porcentual, valor presente, valor futuro, entre otros, ¿ya? A ver, veamos una de crecimiento poblacional. Crecimiento de bacterias. Profesor, una pregunta. El tiempo debe estar en años, ¿verdad? O tiene que ser conforme a la tasa a la tasa. Disculpe, no le escuché. El El tiempo tiempo en debe años. ser en años, ¿verdad? Sí, el tiempo en años. Sí, la fórmula que les he mostrado, en la fórmula que les he mostrado, todo está en años, ¿no? La tasa de interés anual en años, el valor N, la capitalización por año, el tiempo en años, y si no lo estuviera, hacemos la conversión. Existen otras fórmulas donde todo lo pasan a otro tipo de unidad, por ejemplo, mensual, ¿no? Si la tasa está en meses, tasa de interés por mes, entonces todo lo demás lo lleva a meses. ¿Ya? Pero al final es lo mismo, ¿no? Por eso es conveniente pasarlo todo años, porque ahí se realiza toda la conversión. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, 1% mensual sería 12% anual, ¿no? Mejor llevarlo a años. Tenemos un ejemplo de crecimiento de bacterias, crecimiento poblacional. Es otra aplicación de la función exponencial. A ver, damos lectura, un minuto.
Y el problema, ¿no? Un cultivo de bacterias contiene 1500 bacterias inicialmente y se duplica cada hora. Encuentre una función que modele el número de bacterias después de T horas. ¿Cuál sería la función que represente esta situación? ¿Cuál sería el modelo matemático, ¿no? Mejor dicho. O sea, por ejemplo, en la hora 2, en la hora 0, vamos a ponerle así, ¿no? En la hora 0 es hay 1500 bacterias, ¿no? En la hora 1 se duplicó. Sería 1500 por 2. En la hora 2 se volvió a duplicar, ¿no? Entonces 1500 por 2 inicialmente y luego por 2. La hora 0, 1500. La hora siguiente, hora 1, se duplicó. En la hora 2 se volvió a duplicar y así, ¿no? ¿Cómo representamos esta situación utilizando una función en una variable? A ver si le entendí. 1500 por 2 a la 0 más, ¿así le entendí? 500 por 2 a la 1, así. O sea, el siguiente sería 1500 por 2 a la 2. 500 por 2 a la 2. Yo estoy escribiendo lo que usted me dice, ¿eh? Y el siguiente sería 1500 por 2 a la n menos 1. No sé qué opinan los demás. Sería 1500 por 2 a la T. Ah, no T. Otra respuesta, ¿ya? Veamos. 1500 por 2 a la t. ¿Ves? De repente una tercera opinión. Comenten, jóvenes. No sé qué opinan los demás. Sería como el segundo, profesor. F de x igual a 1500 por 2 a la x, o en ese caso t. Con variable t, ¿no? Ujú. Entonces, la función que modele el número de bacterias después de t horas sería 1500 por 2 a la t. Claro, porque mire, en la hora 0 sería 1500 por 2 a la 0, o sea, 1500. En la hora 1, 1500 por 2 a la 1. O sea, ya son 3000, ya se duplicó. En la hora 2
sería 6.000, ¿no? Porque sería 1.500 por 2 a la 2. Ahí están los 6.000. Y en la hora 3 sería 1.500 por 2 a la 3. 1.500 por 8. Serían 12.000, ¿no? Y se sigue duplicando. Profe, ¿y si se duplica cada 3 horas, ya no cada hora? Si se duplica cada 3 horas, entonces habría que hacer un cambio aquí en el valor de t, ¿no? De repente, a ver, vamos Dividiendo a... entre la cantidad que se duplica, algo así. Sería una forma tal vez, ¿no? A ver, interesante la pregunta, ¿ah? Su compañero dice que ahora se duplica cada 3 horas. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿ya? Ahí sería, solamente sería el t lo dividiría entre 3. Sería 1500 por 2 a la t entre 3, creo. De Y igual ahí, 6. A ver, veamos, ¿no? En la hora 0 sería 1.500 por 2 a la 0, ¿no? Pero en la hora 1 no pasa nada, ¿no? Debe ser un porcentaje, pero en la hora 3 se duplica. ¿Cómo le colocamos? Sería t menos 3 aquí, ¿no? Nuestra función sería 1.500 por 2 a la t menos 3. Entre, creo. Entre 3, ¿no? Claro, entre 3 sería, ¿no? Entre 3. O sea, por ejemplo, en la hora 3 sería 1.500 por 2. 3.000. Se duplicó. En la hora 6 sería 1.500 por 2 a la 2. 1.500 por 4, ¿no? Que serían 6.000. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí se está duplicando cada 3 horas. ¿Sí? Y ahí puede ver qué fracción se ha duplicado o qué fracción ha avanzado en la hora 1 o en la hora 2, ¿no? Porque, por ejemplo, en la hora 2 sería 1.500 por 2 a la 2 tercios, ¿no? Y habría que ver cuánto ha avanzado, ¿no? Tal vez 1.600 y algo, ¿no? No sé si alguien lo puede calcular. Dos mil trescientos ochenta y uno punto uno. O sea, en la hora 2 ya son 2.381 bacterias. Y en la hora 3 ya llegan a los 3.000, ya se duplicó. ¿Ya? Para el caso en el que se duplique cada 3 horas. Duplicarse cada 3 horas, ¿no? Cada 3 horas. Bueno, buena pregunta, muy bien. Y con esto podemos ver el número de bacterias después de 24 horas, ¿no? El número de bacterias después de 24 horas sería 1.500 por 2 a la 24. Creo que es un número muy grande. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, jóvenes?
Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejercicio similar que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Esto lo voy a dejar ahí, ¿ya? Como observación, ¿ya? De repente a alguien le sirve como observación. Ya, entonces, no sé, 2 minutos, 2 a 3 minutos para resolver el ejercicio y comentamos respuestas, ¿ya? 3 minutos a partir de ahora.
¿Cómo les fue con el ejercicio? La función sería 320 por 2 a la t. 320 por 2 a la t. Sí. Nuestra función 320 por 2 a la t. Después de 8 años, 320 por 2 a la 8, ¿no? 81.920. 81.900. 920. 20. 920 ratones, ¿no? Si quisiéramos generalizar, diríamos población inicial por 2, en el caso de que se duplique, elevado al tiempo, ¿no? Eso sería, ¿eh? Pues tenemos otros casos como por ejemplo el valor presente o rendimiento en porcentaje anual, también es otra de las aplicaciones. Bueno, valor presente, vamos a ver. El valor presente de una suma de dinero es la cantidad que debe ser invertida ahora a una tasa de interés dada para producir la suma deseada en una fecha posterior. Tenemos un valor presente y un valor futuro. Entonces acá dice, ¿no? El valor presente de una suma de dinero es la cantidad que debe ser invertida ahora a una tasa de interés dada para producir la suma deseada en una fecha posterior. Es decir, que todos estos valores, por ejemplo acá tenemos un valor presente, a través del tiempo se van capitalizando, ¿no? Y vamos a tener un valor futuro. Entonces, este valor futuro es de 10.000. La pregunta es, este valor futuro de 10.000, cuando se trae al presente, es un valor futuro de 10.000, cuando se trae al presente, ¿a cuánto equivale, no? O sea, por ejemplo, si nosotros habláramos de dinero, los 100 soles que tenemos ahora no, no valdrán lo mismo dentro de 10 años, ¿no? Dentro de 10 años, tal vez esto tenga que ser, no sé, 200 soles o 300 soles, ¿no? O sea, inclusive eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Ni siquiera a 10 años, lo estamos viendo a 2 años o a 1 año, ¿no? Por el tema de la inflación y otros efectos. Entonces, dentro de 10 años, te puede ser un valor de 300, ¿no? O 500. Vamos a hablar de materiales, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere comprar un material ahora y este material tiene un costo de 100, dentro de 10 años, ese mismo material ya no va a costar 100. En el caso de que pasen 10 años, de repente ese material va a costar
200 o 300 soles, ¿no? Hay efectos económicos, como por ejemplo la inflación, que hacen que este dinero, este valor vaya cambiando, ¿no? Por eso se habla de valor presente y valor futuro. O también llamado valor actual, ¿no? El valor, este valor actual o valor presente es el valor futuro, lo ponemos como un cociente, ¿eh? Valor futuro por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo, ¿no? Con signo negativo. En este caso tenemos el valor futuro de 10.000 por 1 más la tasa de interés es del 9%, ah, 9% capitalizado trimestralmente, dice el problema, ¿no? Entonces hay que ver aquí. Capitalizados, perdón, semestralmente, ¿no? Entonces hay que representarlo mejor así, ¿eh? Aquí, ¿no? La fórmula es similar. En este caso, él hace el papel de el valor futuro. De aquí el valor futuro es el valor presente por 1 más la tasa entre n elevado a la n por t. Si lo llevamos a dividir sería con signo negativo, ¿no? Es lo que yo iba a colocar. Entonces, el valor presente es el valor futuro por 1 más la tasa entre n elevado a la menos n por t. Y para nuestro ejemplo, el valor futuro es 10.000 por 1 más la tasa. La capitalización es semestral, ¿no? Dice capitalizado semestralmente. En este caso, el año tiene 2 semestres, ¿no? Entonces el valor de n sería 2. La tasa de interés del 9%, 0.09. El valor de n sería de 2 elevado a la menos 2 por el tiempo t, que es 3. Con eso obtenemos el valor presente para los $10.000, ¿no? ¿Podemos calcular? Sale 7.678.96. 7.600, ¿cuánto? 7.678.96. ¿Así? Sí, profesor. Muchas gracias, ¿eh? Entonces, mire, inicialmente tenemos $7.678. Pasa el tiempo y se va capitalizando con una tasa de interés del 9% anual, y pasa el tiempo, pasan 3 años y se convirtió en $10.000. Entonces,
Esto de valor presente y valor futuro se suele utilizar cuando, por ejemplo, se quiere medir la rentabilidad de un negocio. Por ejemplo, hacemos una proyección a 5 años, ¿no? Y se dice, yo quiero que el negocio tenga una rentabilidad del 10% anual. Mi negocio inicia con, vamos a poner $30,000. Mi negocio inició con $30,000. Quiero ganar 10% anual. Entonces, dentro de 3 años, yo espero ganar una cierta cantidad, ¿no? Que obviamente debe ser mayor que el capital. Y, por ejemplo, puedo ver el ciclo de vida del negocio, ¿no? O sea, si yo espero con una tasa de interés determinada, capitalizado de forma mensual o semestral, llegar a un cierto monto y si pues no se cumple la meta, de repente tengo que cambiar el negocio, ¿no? Tengo que cambiar el giro del negocio, dar de baja el negocio y empezar otro, ¿no? Aquí se utiliza bastante este concepto, ¿no? De valor presente y futuro. Como vemos, este tipo de función es una función exponencial, del tipo exponente, ¿no? Donde la variable aparece como un exponente, ¿no? La variable aquí esté. Eso es una función exponencial. Y también tenemos una función del tipo exponencial. Bueno, pueden ustedes revisar el libro y hay diversas aplicaciones de la función exponencial. Tenemos, por ejemplo, la de rendimiento porcentual. No sé qué otras más he visto por ahí. Cuando hablan de curva de aprendizaje también. Eh, les muestro otra, ¿ya? Miren, voy a mostrarles otra aplicación. Un momento. Acá hay una, miren. Drogas médicas, dice acá. Vamos a ver. Esta de aquí ya pues muestra la exponencial, ¿no? Con la base E. Una exponencial con base E. La anterior era con base 2, ¿no? Donde se duplicaba y todo lo demás. Hoy en día en salud se está viendo bastante estos tipos de funciones. Por ejemplo, cuando se quería tener el control de la pandemia, eh, no sé qué pasó, pero parece que no tenían el concepto de matemática ahí bien claro, ¿eh? Cuando se quiso controlar la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, hace un año y medio y dieron 15 días, ¿no? 15 días. Inicialmente había una determinada cantidad de casos. Entonces, si solamente colocábamos el factor 2 es la base, ya me refiero a la base. O sea, usted tiene la función exponencial, para que más o menos tenga la idea, ¿no? Tienes un punto inicial del crecimiento poblacional, ¿no? En este caso sería crecimiento de número de contagiados. Entonces, hay un número de contagiados inicial. Hay una base que inicialmente no sabemos quién es y hay un factor aquí para la variable, ¿no? Vamos a ponerle t nada más, b a la t. Entonces, si solamente el número de contagiados se iba duplicando, en 15 días teníamos un número, pues, enorme, ¿no? Usted vio el ejemplo aquí del crecimiento de bacterias, ¿no? Teníamos inicialmente 1500 por 2 y solamente en 24 horas, si imagínense que el factor fuese 2, teníamos un número extremadamente grande, ¿no? Imagínense para 15 días. Imagínense solamente el que sean pues 100 contagiadas por día o no sé, ¿no?
y se vaya duplicando, ¿no? O sea, al día siguiente se duplicó. Y al día siguiente se iba duplicando. Entonces, el número de contagiados iba a ser enorme. Y pues pensaron en 15 días y vamos a controlar la pandemia, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan que empezaron a hablar del factor 2. Dijeron, si, o el factor 1, ¿no? Empezaron a hablar del factor 1 y decían, si el número de contagiados ya no se duplica, sino es menor, tenemos un número menor a 1. Pues si teníamos el número 2, el número de contagiados iba a ser muy grande. No se podía controlar. Imagínense si fuese 3, si se triplicaba. O sea, si un contagiado contagiaba 3, si un contagiado contagiaba 3, y este a su vez contagiaban a 3, entonces, si este valor B hubiese sido 3, pues tendríamos un número de contagiados mayor. Lo que se esperaba es que este número sea menor a 1. Cuando era menor a 1, ya decían, bueno, ya, fin de la cuarentena, ¿no? Mandaron a cuarentena 15 días, no se podía salir, ¿no? Entonces, si el valor B fuese menor a 1, el número de contagiados no iba a representar pues un número considerable, ¿no? Como para decir confinamiento, ¿no? Pero si el número B era mayor a 1, confinamiento. Hoy no se hace un estudio de eso, no se está realizando el estudio, ¿no? Pero inicialmente se quiso controlar la pandemia a través de una función específica con un número inicial y un valor de B. Por ejemplo, aquí tenemos otra aplicación, ¿no? De la función exponencial. Y se ha escrito mucho hoy en día sobre esto, ¿no? Sobre este tipo de función. Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Cuando cierta droga médica se administra a un paciente, el número de miligramos restante en el torrente sanguíneo del paciente después de T horas se modela con, y ahí tenemos la función. ¿Cuántos miligramos de la droga quedan en el torrente sanguíneo del paciente después de 3 horas? Para poder observar la cantidad de miligramos después de 3 horas, aquí simplemente tendríamos que cambiar el valor de T por 3. Bueno, el problema en sí sería determinar, el problema en la vida real sería determinar este tipo de función, ¿no? Si tuviéramos la función, ya solamente nos queda evaluar, ¿no? La función. Entonces, lo mismo hubiese pasado si hubiésemos tenido la función, ¿no? En el caso de la cantidad de personas contagiadas, ¿no? Entonces, si nos hubieran mostrado los datos reales, si hubiera existido un sinceramiento de datos, hubiésemos podido determinar la función, el tipo de función. Y en este caso, saber en qué momento realizar el confinamiento, en qué momento no se está aplicando el confinamiento, en qué sirve, en qué momento sirve, en qué momento no sirve. También con respecto al número de fallecidos, ¿no? Si hubiera habido un sinceramiento de datos, hubiésemos podido conocer en realidad la situación del país, ¿no? No se ha hecho un estudio en este país. Entonces, ahí va a estar la dificultad, ¿no? En determinar la función, tal vez, ¿no? En la vida real. Ya, por ejemplo, ahora hay programas que nos muestran mediante aproximación la función. Mediante aproximación se puede llegar a la función, ¿no?
utilizando pues también herramientas estadísticas y pues conceptos matemáticos, ¿no? Básicos, como por ejemplo el de la función exponencial. Ahora, si se tratara de la función con base e a la menos 0.2, aquí hay un decrecimiento. ¿Ya? Es por eso que cuando usted haga el cálculo con el valor de 3, seguramente le va a salir un valor menor a 50. Porque inicialmente este coeficiente que le acompaña a e a la t es, eh, 50, es el valor inicial, ¿no? Pero seguramente va a ir descendiendo. Y eso es lo que se esperaba en la curva, ¿no? Cuando ahí Vizcarra explicaba, ¿no? Vizcarra decía, bueno, acá estamos en el día 30 y nuestra curva va aumentando y hablamos de un pico, decía, ¿no? Hablamos de un pico y luego había un cambio, ¿no? Luego había un cambio en donde se esperaba del descenso. Ahí se manifestaba la primera ola y de ahí viene la segunda ola y así, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de B, este valor de B era mayor a 1. Y en el otro caso, el valor de B era menor a 1. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, el valor de B de la base es menor a 1, porque es a la menos 0.2, que es más pequeño que 1. Me estoy saliendo un poco del tema quizá. Vamos a ir al ejercicio, ¿ya? Nos dice, ¿cuántos miligramos de la droga quedan en el torrente sanguíneo del paciente después de 3 horas? ¿No? Entonces aquí simplemente vamos a evaluar en el número 3. O sea, sería 50 por E a la menos 0.2 por 3. Es una aplicación de la función exponencial, ¿no? ¿Y cuánto será? $27.44 miligramos. 27.44 miligramos, ¿no? Entonces significa que hay 27.44 miligramos en el torrente sanguíneo del paciente, ¿no? Eso es lo que tenemos. O sea, inicialmente habían 50 y luego hay 27.44 miligramos de esa droga, ¿no? Entonces, ¿esto para qué se aplica, no? Por ejemplo, en medicina se aplica para... Por ejemplo, usted cuando se toma una pastilla, le dicen ya, esta pastilla la va a tomar cada 8 horas, ¿no? Entonces la toma a las 8, lo toma a las 16 horas, a las 4 p.m., luego lo toma a las 24 horas, ¿no? O sea, y vuelve y otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó eso, no? Porque la pastilla aquí hay una cantidad de miligramos de droga dentro de su sangre, ¿no? Entonces, va a pasar un determinado tiempo y esto va a desaparecer. Entonces, nuevamente tiene que volverse a administrar la pastilla y para que siga haciendo efecto, ¿no? Entonces, va a haber una cantidad de miligramos en una determinada hora, ¿no? Dentro de su sangre, ¿no? Va a haber una determinada cantidad de miligramos de esa droga, de esa medicina, dentro de su cuerpo, ¿no? Y para usted va a volver a aplicarse la medicina. ¿De acuerdo? Era una pastilla es algo tan sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense esto en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Donde hay que
estar monitoreando constantemente. Entonces, esto tiene que ser muy preciso, ¿no? La función tiene que ser muy precisa. La administración también tiene que ser muy precisa. El cambio de, el cambio de droga también tiene que ser también eh, muy preciso, ¿no? Entonces, eso en el campo de la medicina, ¿no? Pero también tenemos aplicación en nuestro campo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá otro ejercicio. Sí se observa, ¿no? Sí se observa en la pantalla, ¿no? Voy a ponerlo acá ya. Un momento. Dice el problema. Ya, mejor les doy un par de minutos, unos 3 minutos para leer el ejercicio y también para desarrollarlo, ¿ya? No, yo creo que 5 minutos, ¿eh? Porque es extensa la explicación aquí del ejercicio, ¿eh? 5 minutos y comentamos resultados. ¿Les parece? A partir de ahora.
Bien, ¿cómo les fue con el ejercicio? Velocidad inicial de 0 me dice. Pero ¿y cómo determinamos esta velocidad inicial? Con t igual a 0 y nos resulta 0. Ya veamos, ¿no? Dice el problema. Un paracaidista salta desde una altura razonable sobre el suelo. La resistencia del aire que experimenta es proporcional a la velocidad de ella. Y la constante de proporcionalidad es 0.2. Entonces, mire, toda esta información le sirve para determinar la función. O sea, si no le da el problema a la función, usted puede construir la función. Porque nos está dando una constante de proporcionalidad de 0.2. Se puede demostrar que la velocidad hacia abajo de la paracaidista en el tiempo t está dado por, bueno, en este caso nos está dando el valor de, o la función de 80 por 1 menos e a las menos 0.2t. T se mide en segundos, v de t se mide en pies por segundo, y queremos determinar la velocidad inicial del paracaidista. Entonces, como su compañero dice, la velocidad inicial la determinamos con el tiempo igual 0. No, a la 0 es 1, 1 menos 1 0, y la velocidad inicial sería de 0. ¿Sí? Esa sería la velocidad inicial, muy bien. ¿Cómo determinamos la velocidad después de 5 segundos y después de 10 segundos? ¿Cómo la determinamos? A ver, Gaspar, por ejemplo, Gaspar Campos. Gaspar. Acérquese al micrófono, a ver. Sí, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Allá. Lo reemplazamos por 5. Lo reemplazamos por 5, ¿no? ¿Y a cuánto le salió? 50,57. 50,57. Pero ¿cuáles son las unidades? Pies por segundo. Pies por segundo, ¿no? Y en 10 será similar, pues, ¿no? ¿Cuánto le salió a González Estela? González Estela. ¿Se encuentra? Profe. Morales Tomás. ¿Cuánto le salió a Morales Tomás? Profe, sale 69,173. 69,173, 173. ¿no? 17, ¿eh? Considerando 2 decimales, pies por segundo, ¿no? A ver, vamos a trazar una gráfica de esta función velocidad. ¿Cómo trazarías la gráfica de esta función?
tabulando, es una forma, tabulando. Teniendo presente que la función exponencial es una curva suave y además el tiempo es mayor a cero, ¿no? O mayor o igual a cero. Entonces tenemos al tiempo, tenemos el tiempo t y tenemos la velocidad v de t. Tenemos tiempo y velocidad. Tabulando podemos obtener la función velocidad. Le asignamos valores para t y a v de t. V, ¿no? V. Por ejemplo, cuando t es 0, v es 0. Cuando t es 5, v es 50.57. Cuando t es 10, v es 69, ¿no? Entonces, ubicamos en el plano el punto 00. Ubicamos el punto 5, 50. Vamos a suponer que cada dos cuadraditos es 10, ¿ya? 10 sería 20, 30, 40, 50, 60. Por aquí que cada 4 cuadraditos sea 1. 1, 2, 3, 4. No, tenemos hasta 10, ¿no? Que cada cuadradito sea 2. 2, 4, 6, 8, 10. De cada 4 cuadraditos 2. Entonces, cuando t es 0, 0. Cuando t es 5, 2, 4, 5, tenemos el valor de 50. Cuando t es 10, tenemos el valor de 60. Y, bueno, sabemos que esto es una curva suave. Que va a representar a nuestra función exponencial. ¿Por qué no grafico en el segundo, tercero o cuarto cuadrante? Porque el tiempo debe ser mayor o igual a 0. No existe un tiempo negativo, ¿no? Debe ser mayor o igual a 0. Y vemos que la velocidad también es mayor a 0, ¿no? Ahora, si usted quiere corroborar esto es un bosquejo, ¿no? De la curva, ¿no? Si quisiéramos un poco más de precisión, puede utilizar el aplicativo. Vamos a ver, ¿ya? Va a ingresar a Symbollab. Otro aplicativo, ¿no? Desmos. A ver, vamos a ver Desmos, ¿ya? Es otro aplicativo. Los comparto, ¿ya? Y vamos a escribir nuestra función. Nuestra función era 80 por 1 menos e a la menos 0.2. 80 por 1 menos e a la menos 0.2t. Elevado a la menos 0.2t. El aplicativo lo reconoce con la variable x, ¿ya?
Observa el comportamiento de la función, ¿no? Ahora aquí te está mostrando en el tercer cuadrante, ¿no? Pero ya sabemos que el tiempo es mayor a cero, ¿no? Pues por eso toma solamente la parte positiva. Más adelante, cuando veamos el concepto de límite y tengamos más herramientas para poder graficar a la función, vamos a ver que de repente esto de aquí es una asíntota. Esto que se mantiene, que aparenta ser constante, pero en realidad no es constante, es una asíntota para la función, para la gráfica de la función. Entonces tiene este comportamiento, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Dependiendo de la escala, pues, ¿no? Ahí se está considerando una escala de 50, por eso se ve de forma diferente, ¿no? Pero la idea es la misma. La idea es la misma, ¿eh? A partir de la gráfica, podemos observar que hay un valor de B máximo, ¿no? Lo que te dice el punto D es que determines esa velocidad máxima de un cuerpo en caída, del cuerpo en caída, ¿no? Con resistencia del viento, llamada velocidad terminal, ¿no? Entonces, te pide que calcules la velocidad terminal. Ahí te está explicando qué es la velocidad terminal. Es la velocidad máxima de un cuerpo en caída con resistencia del viento. Y te dice que a partir de la gráfica, encuentres esa velocidad terminal. Para que usted pueda observar la velocidad terminal en forma analítica, eh, le recomiendo que le asigne otros valores mayores a 10. Entonces, vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Vamos a determinar diferentes valores de V para determinar diferentes valores de V para poder observar pues esa velocidad terminal. Por ejemplo, le vamos a asignar el valor de V inicialmente 50, luego le vamos a asignar el valor de 100 y luego le vamos a asignar el valor de 200. A ver qué sucede. Bien, hagamos este cálculo. ¿Cuánto es para 50? ¿Cuánto para 100? ¿Y cuánto para 150? Para 200. Y me comentan qué resultado obtienen. ¿Sí? ¿Pregunta? Analizando la función. Sí, sí, justamente necesitamos el concepto de límite, ¿no? Cuando usted dice tiende al valor de cero, tiende a infinito, necesitamos el concepto de límite. Por ahora no lo tenemos, ¿no? Vamos paso a paso. ¿De acuerdo? Ujú.
¿Qué valores han obtenido? ¿80 en el primero? ¿Exacto? ¿Con decimales? Son ese 79.996. ¿En 50? Sí, 79 punto. 996. Vamos a ponerle, ¿eh? ¿Y en 100? 79.999. ¿Y en 200? 80. 80. Seguramente que en el valor de 400 seguirá siendo 80. En 600, 80 y así. Entonces, para valores de t grandes, para valores de t muy grandes, el valor de v es 80. Eso es lo que, a eso me refería cuando les decía, hay una asíntota ahí, ¿no? De la cual vamos a hablar más adelante todavía. Y aquí también se introduce el concepto de límite. Más adelante llegaremos a conversar un poco sobre eso. Entonces, con esta idea gráfica suficiente para responder el ítem D, tendríamos que nuestra velocidad terminal sería de 80 pies por segundo. Bueno, la idea en la aplicación aquí sería que no importa el tiempo, esta paracaidista siempre va a tener una velocidad máxima de 80 pies por segundo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo está bien. Todo bien. Ok, muy bien. Y ahí tenemos otros tipos de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos llevar a diferentes campos, ¿no? O sea, estábamos hablando de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, imagínese crecimiento poblacional de, de las aves, por ejemplo, ¿no? O el crecimiento poblacional a nivel mundial. O el crecimiento de un rumor, ¿no? También hoy día cuando se habla de viralización, existe una función que representa a esta viralización de un determinado tema, ¿no? Entonces, ¿cuán rápido se propaga esa información? Tendríamos otra aplicación de la función exponencial, ¿no? Dime, te escucho. No, generalmente hay que construir la fórmula, ¿no? Sí. Pero obviamente se van a dar todos los puntos, ¿no? Todas las pautas para que pueda construir la fórmula, ¿no? Mayormente en el examen, ya que usted me habla del examen también, mayormente se analiza el criterio del estudiante, ¿no? Y ahorita que estamos en la virtualidad, eh, donde usted puede mandar a resolver su examen, ¿no? No digo que usted lo vaya a hacer, ni que el estudiante de la Universidad del Callao lo haga, pero sí existe esa situación, ¿no?
Entonces, ese escenario sí existe. Entonces, para evitar eso, yo como docente suelo poner una pregunta que lo lleve al estudiante a analizar, ¿no? No va a encontrar la respuesta o la resolución en algún libro, o de repente si la manda a resolver, ¿no? Es el estudiante el que debe analizar. Por ejemplo, les comento, ¿no? Una vez pregunté, no me acuerdo bien, había una fórmula donde se pedía creo que se pedía a ver, déjeme recordar, a ver. Por ejemplo, se pedía el voltaje. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que se pedía el voltaje había una fórmula y pedía el voltaje, incluía el voltaje. Entonces yo empecé mi pregunta así, ¿no? En la ciudad de Lima, la persona tal, Luis, compró una licuadora, ¿no? Una licuadora, se puso en funcionamiento, lo demás, ¿no? Entonces, nadie resolvió el problema, ¿no? Y todos dijeron, pero no nos ha dado de dato el voltaje, la cantidad de... Yo le digo, pero ahí está en la casa utilizamos una determinada, este artefacto utiliza una cantidad de voltaje, ¿no? Voltaje se llama, creo, ¿no? ¿Con cuántos voltios? ¿Esos artefactos con cuántos voltios funcionan? Voltajes, ¿no? Watts, ¿no? ¿Cuál es la corriente que ingresa a la vivienda? ¿No se le llama voltaje? Ya ni me acuerdo. 120 voltios. 220, ¿no? Sí, 220 220. voltios. 220, ¿no? Son 220 voltios. Claro. Ahora, si usted se va a Estados Unidos, son 110, ¿no? Y todos decían que no estaba el dato, ¿no? Entonces esto lo llevó al estudiante a analizar. Ahora, no sé si usted se ha percatado, pero yo, por ejemplo, creo que fue en este curso, había un problema, ¿no? En la sesión anterior, donde se analizó el problema de una manera, ¿no? Había un análisis. Pero otro estudiante tenía un análisis diferente, ¿no? Y otra interpretación diferente. Y eso no significa que el problema no esté bien planteado, ¿ah? Sino que usted le puede dar una interpretación al ejercicio, ¿no? Pero tiene que tener una coherencia, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, yo suelo colocar ese tipo de preguntas para que el estudiante no se copie, ¿no? Porque al final dicen, no, pero la respuesta es 5 y todos, uy, cayeron y la respuesta es 5, ¿no? Pero no lo analizaron bien, ¿no? No analizaron bien el problema. Pero alguien obtuvo la respuesta de 5 y otro obtuvo la respuesta de 6. Y de repente ambas respuestas son válidas, ¿no? Porque al momento de desarrollar el ejercicio, usted realizó una interpretación del problema, ¿no? Usted lo interpretó de esa manera. Y de repente esa interpretación es válida, ¿no? O por ejemplo, cuando usted está desarrollando, ya habíamos hablado de, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas, ¿no? Le sale un valor de t de -5 y le sale un valor de t de 6, ¿no? Y usted dice, pero yo tuve dos respuestas, ¿no? Sí, pero esto estaba representando al tiempo, entonces debió descartar 5, ¿no? O por ejemplo, cuando usted está resolviendo el problema y dice,
Ya, obtuve un valor de n de 6.53. Esa es la respuesta. Sí, pero esto representaba el número de personas. ¿Y usted cómo considera 6.53 personas, no? Entonces hay un análisis. Usted está desarrollando y dentro del análisis usted tiene que tomar una decisión. Entonces, lo que yo observo principalmente es cómo usted interpreta el problema, ¿no? Cómo usted realiza el análisis del problema. Generalmente ahí es donde yo enfoco más el puntaje de la pregunta, ¿no? Que le he designado, ¿no? ¿Ya? Ahora, con esto no les estoy diciendo que va a ser un examen difícil ni nada de eso. No, por el contrario, va a ser un examen sencillo donde usted debe interpretar. Va a realizar la interpretación. Más allá del cálculo, ¿no? Porque, como usted observa, si yo le preguntara grafique, si yo le preguntara grafique, es más, yo ya le estoy enseñando qué herramientas utiliza para que grafique, ¿no? Entonces, la gráfica ahí está, pues, ¿no? Pero, ¿qué hace usted con la gráfica? Ya es otra cosa, ¿no? Ya usted la va a interpretar. De repente usted grafica, se va a la calculadora y hace esto, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que el estudiante solamente lo copió, ¿no? Copió la gráfica, ¿no? Usted la puede copiar y pegar, ¿no? Ahí, copia y pega. Pero no interpretó porque el tiempo es mayor a 0, ¿no? Entonces la gráfica debería ser así. Es 1, ¿no? Y hay diferentes preguntas que se pueden hacer aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, con respecto a las evaluaciones, voy a procurar que sean del tipo expositiva, ¿ya? Porque ahora estamos en la virtualidad, pues, ¿no? Y debemos evaluar, pues, debemos tener otras herramientas, ¿no? Para evaluar al estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo ahora llamo a un estudiante y no sé si me estará siguiendo con la clase, ¿no? No sé si todos estarán escuchando ahora la clase también, ¿no? Sí, tengo a Mauricio, tengo a Gaspar, no sé quién más por ahí están interviniendo, Walpa, pero no sé si los demás. Entonces hay que buscar otros mecanismos para evaluar. Y yo considero que jóvenes, perdí la conexión. ¿Me logran escuchar ahora? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Se logró escuchar la última parte? O sea, ¿cómo vamos a ir evaluando, no? Yo les decía que tal vez de repente busquemos otros mecanismos como exposiciones de repente, ¿no? Exposiciones algunas individuales, otras grupales, intervenciones como las que están realizando ahora, ¿no? ¿Sí? Ulon, ¿quería comentar algo? Estaba viendo mi audio, profe. Sin querer lo configuré Ya, no te mal. preocupes. Entonces,
Con respecto a la evaluación, ya estamos en la semana 3, ya en la semana 4 ya por ahí debemos indicarles ya qué tipos de evaluaciones vamos a realizar, ¿ya? Habrá sí alguno que otro examen escrito, parcial, final, y los otros serán pues de otros como por ejemplo algunas prácticas o exposiciones, Profesor, ¿de acuerdo? profesor, Dígame. Ujú. para la evaluación, ¿usted nos recomienda algún, o nos podría brindar, si es que pudiese nomás, una separata, algo para ir practicando? El libro principalmente, sí, los conceptos están en el libro, las herramientas, Ya. dominen las ¿Usted va a tomar? herramientas. Luana, no te escuché, ¿puedes repetir? No, o sea, la evaluación que usted nos va a tomar de aquí a esta semana que viene o la otra, no lo sé muy bien, va a tomar de referencia los ejercicios que están en el libro. Sí, principalmente eso. Ah, ok, está bien. Sí. Ya. Pero sí les pediría, dominen las herramientas tecnológicas que estoy ahí mostrándoles, ¿no? Symbolab, Desmos, GeoGebra, no sé qué otras más les he mostrado, ¿no? Para que les ayuden en el cálculo, ¿no? Lo que voy a evaluar principalmente es cómo el estudiante interpreta el ejercicio, ¿no? Eso principalmente. Lo otro ya es cálculo. Profesor, y una pregunta, ¿va a tomar del libro de precálculo y de cálculo o solo de cálculo? No, de ambos. Ya, entonces, ¿algo más de repente que quieran consultar o agregar de repente? Con esto terminamos nuestra sesión, jóvenes. ¿De acuerdo? Sí, profesor, creo que eso sería todo. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Luego, igual. Luego, Hasta luego, profesor. profesor.